una madrugada cualquiera, de esas donde el cansancio ya no se siente, porque el cuerpo opera solo, como en piloto automático. Ramiro, taxista, desde hace más de 15 años, estaba por terminar su turno en las calles de Ciudad Neza, cuando recibió una última solicitud en dejar a una señora en la Terminal 2 del aeropuerto. Todo iba normal, como siempre. Pero cuando la pasajera bajó y desapareció entre la multitud, un hombre delgado se acercó al taxi. Llevaba un sombrero oscuro, tipo charro, ligeramente ladeado. Sus ropas, aunque limpias, parecían de otro tiempo en seco grande. Camisa abotonada hasta el cuello e un maletín gastado. Hablaba con voz baja, algo ronca, como si arrastrara un resfriado viejo. Le preguntó si podía llevarlo a San Mateo de las Cruces, un pueblo pequeño en Hidalgo, según explicó. Ramiro frunció el ceño. A esa hora, un viaje tan largo no le convencía. Le dijo que por política no podía recoger gente fuera del área de taxis autorizados, pero el hombre insistió. Le pago por adelantado, dijo mientras sacaba un fajo de dólares, y contaba con calma la mitad de lo acordado. La otra mitad se la doy al llegar. Ramiro no entendía por qué alguien que parecía apenas mantenerse en pie querría viajar tan lejos a esas horas, pero algo en sus ojos lo hizo aceptar. No miedo, no compasión. Tal vez curiosidad. Subió al coche sin decir nada más. Se acomodó en el asiento trasero, justo detrás del conductor, y miró por la ventana en silencio. El reloj marcaba 3:04. Las 3 de la mañana. Ramiro encendió el motor y se incorporó a la carretera. Mientras salía de la ciudad, encendió el radio para espantar el silencio, pero la música solo duró unos minutos antes de que se perdiera la señal. Lo único que quedó fue el zumbido del motor y los pequeños clics del taxímetro avanzando. Al pasar por Chimalhuacán, Ramiro pensó en su esposa y su hija, que a esa hora dormían profundamente. Sintió un leve escalofrío al mirar el retrovisor y no ver claramente el rostro del pasajero. Estaba ahí, eso era seguro, pero su expresión se desdibujaba con cada poste que pasaban. La noche era espesa, la carretera estaba desierta, y por primera vez en mucho tiempo, Ramiro sintió que algo se salía de lo normal, algo imperceptible, pero presente. Como si estuviera entrando a un sitio donde no aplicaban las mismas reglas de siempre. Y si tú eres de los que disfruta historias como esta, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia en la vida, porque lo que le pasó a Ramiro apenas está comenzando. Y hay cosas que, cuando suceden una vez, no se olvidan jamás. Las luces del último tramo urbano se fueron apagando una a una, como si la ciudad lo despidiera sin ganas de que regresara pronto. Ramiro tomó la salida hacia la carretera federal, donde el silencio era aún más denso que la noche. El hombre detrás seguía sin decir una sola palabra, solo respiraba con calma, mirando a la nada, con las manos cruzadas sobre la maleta. Pasaron más de 2 horas de camino. Ni una sola vez pidió parar, ni para estirarse, ni para usar el baño. Ramiro, que estaba acostumbrado a pasajeros que hablaban de más o roncaban sin pudor, empezaba a sentir que ese silencio tenía algo antinatural. Quiso preguntarle por qué viajaba tan lejos a esas horas, pero cada vez que miraba por el retrovisor, el impulso se le disolvía en el estómago. A medida que avanzaban por la autopista en dirección a Pachuca, la señal del teléfono desapareció. También se fue la cobertura de la radio. Lo único que quedó fue el sonido del motor y, de vez en cuando, el leve rechinar de los amortiguadores. Ramiro volvió a mirar al pasajero. Seguía en la misma posición. No dormía, no se movía. Era como llevar una estatua de carne. Al llegar al punto marcado en el GPS, el hombre levantó la voz por primera vez en todo el viaje. «Es aquí, gire a la derecha». Ramiro frenó en seco. No había señal, ni faroles, ni indicación alguna. Solo una entrada de tierra entre 2 montículos y una cerca vieja oxidada. Dudó. «¿Estás seguro?», preguntó. «Por aquí se llega más directo», respondió el pasajero sin mirar atrás. «La otra entrada es para los que no son de aquí». La frase retumbó más de lo que debería. Ramiro tragó saliva y giró lentamente el volante. Las llantas crujieron al pisar el camino seco. La tierra era pareja, demasiado pareja para un lugar sin tránsito. A los lados, el paisaje era casi invisible. La niebla empezó a colarse por todos lados, como si los envolviera, como si supiera que iban a entrar. «¿Falta mucho?», preguntó Ramiro, con la garganta apretada. «Unos minutos más», contestó el pasajero con voz tranquila, casi susurrando. Ramiro disminuyó la velocidad. La bruma era tan espesa
que no podía ver más allá de unos pocos metros. Empezó a sentir que el aire dentro del coche también se hacía más denso, más pesado. El silencio ya no era solo ausencia de ruido, era como un peso sobre los hombros, un vacío incómodo que parecía llenarlo todo. Y en ese momento, en medio de la nada, con el corazón latiendo más rápido sin razón lógica, Ramiro supo que algo no iba bien. No era la hora, ni el lugar, ni el pasajero. Era el conjunto. Era la sensación de estar conduciendo hacia un punto que no aparecía en ningún mapa, hacia un sitio donde quizás ya nadie vivía, o donde tal vez nunca había vivido nadie. Después de unos 10 minutos avanzando a paso lento, Ramiro empezó a notar que la tierra bajo las ruedas cambiaba de textura. Ya no crujía como antes, ahora parecía más blanda, más húmeda, como si hubieran pasado por ahí hacía poco. Pero él no había visto a nadie, ni luces, ni viviendas, ni animales, a nada. Solo niebla espesa envolviendo el coche por completo. Fue entonces cuando el pasajero habló de nuevo. Aquí está bien. La voz salió tan de repente que Ramiro dio un pequeño salto en el asiento. Frenó, miró alrededor y no vio absolutamente nada. ¿Aquí?, repitió. Sí, gracias, Ann. De aquí camino. Ramiro giró apenas el cuello. No quería mirar por el retrovisor, pero lo hizo. El hombre se bajaba con calma, como si conociera perfectamente el terreno. Tomó su maleta, cerró la puerta sin hacer ruido y comenzó a andar hacia la niebla, sin linterna, sin luz, sin guía. Ramiro lo observó perderse entre la bruma. Ni siquiera se veía el suelo que pisaba, y en cuanto desapareció por completo, el silencio se hizo aún más profundo. Sintió un escalofrío detrás del cuello. Apretó las manos contra el volante y se dijo a sí mismo que tenía que regresar de inmediato. No valía la pena quedarse ahí ni un segundo más. Metió reversa, pero notó que no había espacio suficiente para maniobrar. Tuvo que avanzar un poco más para encontrar dónde dar la vuelta. Con el corazón agitado, siguió por el camino unos metros más adelante, hasta que finalmente divisó un claro donde parecía haber espacio para girar. Fue en ese instante que la vio Ann, una mujer. Estaba del lado derecho de la vereda, justo en el límite entre el camino y un terreno cubierto de maleza. No hacía señales, no hablaba, solo estaba ahí, parada, con el cuerpo encorvado y los brazos colgando a los lados. Llevaba un vestido viejo de tila gruesa, con bordes rasgados. Tenía el cabello recogido en un chongo, como las señoras de antes, y la piel del rostro apenas visible entre la neblina. Ramiro frenó en seco. El impulso automático fue bajar la ventana, como si fuera a ofrecerle ayuda. Pero cuando lo hizo, notó que la mujer no se movía, ni en parpadeo, ni en temblor, nada, en solo una sonrisa. Una sonrisa sin dientes, abierta, sin alegría, sin expresión real, como si su rostro estuviera congelado. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó con cautela. No obtuvo respuesta. Solo esa mirada fija, inmutable, directa. Sintió una incomodidad que no podía explicar. Cerró lentamente la ventana y volvió a avanzar. Necesitaba salir de ahí. Ya no quería pensar en el pasajero, ni en el pueblo, ni en el camino, solo en alejarse. Pero a pesar de alejarse físicamente, algo en su interior sabía que esa figura, esa mujer inmóvil entre la bruma, no era alguien que pudiera dejar atrás tan fácilmente. Ramiro aceleró sin mirar atrás. El aire dentro del coche estaba más frío de lo normal, y aunque había cerrado por completo las ventanas, sentía una humedad persistente en la nuca, como si la neblina se hubiese colado. Manejaba con las luces bajas para no encandilarse con la niebla. A medida que avanzaba, la tensión en sus hombros aumentaba, como si su propio cuerpo se negara a relajarse. El camino seguía sin señales, sin cruces, sin indicaciones, solo una línea recta de tierra oscura y árboles invisibles. Estimó que, si seguía a esa velocidad, en pocos minutos podría volver a la carretera principal. Necesitaba luz, gente, ruido, algo que le confirmara que la normalidad aún existía. Al llegar a un pequeño cruce con visibilidad escasa, tuvo que frenar. El terreno se abría hacia la carretera, pero no lograba ver si venía algún vehículo. Bajó un poco la ventana del lado izquierdo para intentar escuchar. A lo lejos, un rugido sordo indicaba que un tráiler o autobús se acercaba. No podía determinar desde qué dirección esperó, y entonces ocurrió. Desde el retrovisor, notó movimiento. Al principio pensó que era reflejo de la niebla o ramas agitadas por el viento, pero no, era una figura que se acercaba por detrás a paso rápido. Muy rápido.
Ramiro enfocó la vista. Era ella, la misma mujer que había visto detenida, encorvada, a un costado del camino, pero ahora corría directo hacia su taxi. Su cuerpo parecía no tener peso. El vestido ondeaba como si el viento la empujara, y sus brazos colgaban desproporcionadamente mientras avanzaba. La sonrisa seguía allí abierta. Filla en el corazón de Ramiro se aceleró de golpe. No pensó, solo reaccionó. Metió primera y pisó el acelerador con toda la fuerza que pudo. El motor rugió y el coche se lanzó hacia el cruce. No vio si venía algún vehículo. Lo único que escuchó fue un claxon largo, desgarrador, y el sonido violento de un tráiler frenando a unos metros. El taxi salió disparado, zigzagueando por unos segundos hasta que logró alinearse en su carril. Ramiro no se atrevía a mirar el retrovisor. Las manos le temblaban en el volante. Solo sentía el zumbido en los oídos y el olor a caucho quemado por la frenada. Cuando, finalmente, la niebla comenzó a disiparse y el sol tímido asomó en el horizonte, Ramiro sintió que volvía a la vida. El cuerpo le pesaba, la respiración era entrecortada. Por fin, al mirar por el espejo, no vio nada. La carretera estaba vacía, pero la imagen seguía allí, incrustada en su mente, una mujer anciana, sin dientes, corriendo detrás de él con una sonrisa absurda, una visión que ningún cansancio o pesadilla podría haber producido. Porque él la había visto, porque eso había pasado, y porque, en lo más profundo, sabía que todavía no había terminado. Cuando finalmente pisó de nuevo asfalto limpio, Ramiro redujo la velocidad y encendió las luces intermitentes. No podía seguir así. Tenía que detenerse, aunque fuera un momento, aunque fuera en el acotamiento. Estacionó el taxi a un costado de la carretera, apagó el motor y se recargó contra el volante. El silencio ahora era distinto. No era opresivo como antes, pero tampoco era tranquilo. Era el silencio de quien ha pasado por algo que aún no puede procesar. Miró sus manos, le temblaban. Tenía las palmas sudadas y un zumbido persistente en los oídos, como si todavía pudiera escuchar el claxon del tráiler a centímetros de distancia. Cerró los ojos y respiró hondo. No sabía si debía llorar, gritar o simplemente fingir que nada de eso había sucedido. Estuvo allí al menos 20 minutos. En instinto, varios coches pasaron sin detenerse. Nadie parecía notarlo. Nadie parecía ver el rostro blanco, desencajado, de un hombre que había mirado algo que no entendía. Cuando por fin se sintió con fuerzas, encendió el coche y tomó la ruta de regreso a Ciudad Neza. El cielo comenzaba a aclararse. El sol apenas tocaba los bordes de las casas mientras cruzaba calles conocidas. Llegó a su casa poco después de las 7. Su esposa, Irma, ya estaba levantada preparando café. Al verlo entrar sin decir palabra, con los hombros caídos y la mirada perdida, dejó lo que hacía y se acercó. ¿Te pasó algo?, preguntó con preocupación. Ramiro negó con la cabeza, pero su rostro lo delataba. ¿Tuviste un accidente? ¿Te asaltaron?, volvió a negar. Se sentó en el sillón como si llevara 100 kilos encima. Tardó casi media hora en decir algo, y cuando lo hizo, no fue un relato detallado. Apenas una frase: envié algo que no debía ver. Irma pensó que era por el agotamiento. Llevaba semanas trabajando dobles turnos, durmiendo apenas unas horas. Le insistió en que se quedara ese día en casa. Eso es una señal, le dijo. Duerman ya, mañana veremos. Ramiro no discutió. Subió al cuarto, se quitó los zapatos y se dejó caer sobre la cama. Durmió como no lo hacía desde que nació su hija. O quizás no fue un sueño sino un apagón. Su cuerpo desconectado, completamente rendido. Despertó casi al anochecer. Por un momento pensó que todo había sido una alucinación, un producto del insomnio y el estrés. Pero al mirar su camisa, aún tenía manchas de tierra seca, y en sus zapatos, pequeños trozos de hierba pegajosa que no recordaba haber pisado. Esa noche no volvió al volante, ni la siguiente. Algo dentro de él le decía que no era momento, porque aunque trataba de convencerse de que todo había sido un mal sueño, la sensación en el pecho, una mezcla de angustia y certeza, no lo dejaba. Y porque muy en el fondo, sabía que eso que había visto en el espejo todavía no lo había dejado en paz. Después de 2 días de descanso forzado, Ramiro decidió que era momento de volver a la rutina. No porque se sintiera mejor, sino porque no hacerlo significaba pensar más de la cuenta. Necesitaba movimiento, anqueis, bocinazos, gente, algo que lo distrajera de ese recuerdo que volvía cada vez que cerraba los ojos. La mujer encorvada con esa sonrisa rígida, corriendo hacia su taxi, como si no existieran huesos en su cuerpo.
Salió al mediodía, hizo algunas carreras cortas por la zona de Iztacalco y La Viga, habló poco con los pasajeros. Mantenía la radio encendida, no para escucharla, sino para no dejar que el silencio tomara espacio. Ya entrada la noche, recibió una solicitud para dejar a una pareja en el aeropuerto. Era un viaje rápido, sin contratiempos. Ellos iban discutiendo en voz baja por una reservación perdida. Ramiro ni siquiera intervino. Al llegar, los dejó en la Terminal 1 y se preparaba para volver al circuito cuando notó algo. Había una bolsa pequeña en el asiento trasero. Pensó en estacionarse un momento. Tal vez la pareja volvería a buscarla. Mientras tanto, decidió esperar con las luces apagadas para no llamar la atención. El aire estaba más fresco de lo normal, pero no incómodo. Se recostó ligeramente en el asiento y cerró los ojos un par de segundos. Fue entonces cuando escuchó el portazo del taxi que se estacionó justo frente al suyo. No era raro. Los taxis iban y venían todo el tiempo, pero algo le llamó la atención. Un hombre bajó lentamente, con una maleta rígida en la mano. Llevaba un sombrero negro en un saco ajustado, y al girar hacia la entrada del aeropuerto, la luz del faro iluminó su rostro. Ramiro se incorporó de golpe. Ese rostro, esos ojos, esa expresión neutral que había visto en el espejo retrovisor hacía apenas 2 noches. Era el mismo hombre, pero no era igual. Ahora tenía cejas, un leve rubor en las mejillas, y el traje, el mismo traje, le quedaba ajustado, como si hubiera ganado peso. Caminaba con más fuerza, parecía vivo y sano. El corazón de Ramiro se agitó sin control. El hombre lo miró, como reconociéndolo. Le dedicó una sonrisa leve, casi de cortesía, y con un gesto pausado, se quitó el sombrero en señal de saludo. Luego, sin apuro, se dirigió al interior del aeropuerto. Ramiro no supo si bajar o quedarse. No supo si lo que había visto era real o si su mente empezaba a jugarle bromas. Pero sí supo una cosa: no había forma de que eso fuera una coincidencia. Ese hombre no podía estar allí, no después de lo que vivió, no con ese aspecto y sin embargo, lo acababa de ver. Frente a sus ojos en ese instante, comprendió algo que le heló la espalda. Tal vez no fue él quien lo llevó hasta ese pueblo. Tal vez, todo el tiempo, fue el otro quien eligió ser llevado. Durante los días siguientes, Ramiro evitó comentar lo que había visto en el aeropuerto. No sabía cómo explicar que había reconocido a un hombre que, 2 noches atrás, parecía morirse en el asiento trasero de su taxi. ¿Cómo decirle a alguien que esa misma persona ahora caminaba con otro cuerpo? ¿Cómo asegurar que no era una confusión sin parecer enfermo o paranoico? Optó por el silencio. Retomó su rutina con cautela, como quien intenta seguir caminando con una herida aún abierta. Solo hablaba lo necesario en la base, y aunque sus compañeros notaban su seriedad inusual, ninguno se atrevía a preguntar. Fue durante una tarde tranquila, mientras limpiaba su unidad frente a casa, que algo cayó del respaldo del asiento del copiloto. Al principio creyó que era un recibo o un volante arrugado, pero al recogerlo, se dio cuenta de que era una fotografía antigua, doblada en 4, con los bordes gastados. La desplegó con cuidado. El papel estaba amarillento, pero aún se distinguían claramente las figuras. En la imagen aparecía una casa de madera, pequeña, de techo inclinado, con vegetación creciendo a los lados. Y frente a ella, un hombre, de pie, con una mano sobre la cintura y la otra sosteniendo un sombrero. Era el mismo hombre, no alguien parecido, no una figura borrosa. Era exactamente el mismo rostro que Ramiro había visto en el retrovisor, y luego, otra vez, en el aeropuerto. Pero con un detalle imposible de ignorar: en la foto, el hombre lucía más joven, casi idéntico a como lo había visto esa segunda vez, al saludable, al sonriente. Ramiro volteó la fotografía. En el reverso, escrito con pluma en letra apretada y algo inclinada, decía: en San Mateo de las Cruces, julio de 1975. La sangre se le fue a los pies. Sintió que el aire se le escapaba del pecho. Volvió a mirar la imagen como buscando una explicación. ¿Cómo había llegado eso a su taxi? Nadie se había sentado en ese asiento desde la madrugada en que llevó al hombre. No recordaba que hubiera traído papeles en la mano y si lo dejó. ¿Por qué una foto tan vieja? ¿Por qué una tan precisa? Pensó en tirarla, pero no pudo. Sintió que debía conservarla, aunque no supiera por qué. La guardó en su billetera, detrás de los documentos. Esa noche, mientras trataba de dormir, le vino a la mente una frase que el hombre había dicho justo antes de tomar el camino, sin nombre, en la otra entrada: es para los que no son del pueblo. Como si existiera una distinción invisible entre los que pertenecen
y los que simplemente pasan por ahí. Ramiro ya no estaba seguro de a qué grupo pertenecía. Y en su interior, una pregunta comenzó a repetirse sin descanso. ¿Fue casualidad que él lo recogiera esa noche? ¿O fue elegido para hacerlo? Desde que encontró la fotografía, Ramiro empezó a dormir menos. No era insomnio como tal, era una especie de inquietud que se metía debajo de la piel, como si algo lo esperara cada vez que cerraba los ojos. Algunas noches despertaba con el sonido de pasos en el pasillo, aunque sabía que todos dormían. Otras veces sentía un peso leve sobre el pecho, como si alguien lo observara desde la esquina del cuarto. Irma, su esposa, notaba los cambios. Le preguntaba si estaba bien, si había tenido una mala experiencia en la calle. Él negaba, evitaba profundizar. No quería cargarla con algo que él mismo no entendía. Pero lo cierto era que cada vez se sentía menos dueño de sus pensamientos. Había algo que lo seguía, algo que no necesitaba estar presente físicamente para hacerse notar. Una noche, mientras lavaba los platos después de cenar, escuchó que su hija, Luz Helena, lo llamaba desde la sala. «Papá, esa señora es tu amiga». Ramiro se secó las manos rápidamente y fue hacia ella. La niña, de apenas 9 años, estaba parada frente a la ventana, señalando hacia la calle. «¿Qué señora?», preguntó Ramiro, con un tono que intentó disimular el miedo. «Luz Helena», apuntó sin hablar. Ramiro se acercó a la cortina, la corrió un poco y miró hacia afuera. No había nadie. La acera estaba vacía. Las luces del poste parpadeaban como de costumbre, pero no había ninguna figura visible. «Se fue», dijo la niña, «pero vino 2 veces esta semana. Se para ahí y me miran. Está jorobada y no tiene dientes». Sonríe mucho. Ramiro sintió un frío recorrerle la columna. Tragó saliva y cerró la cortina con firmeza. «Debes haberla soñado», dijo sin convicción. «A veces uno cree ver cosas cuando está distraído». Pero ella insistió. No estaba dormida y tenía ropa vieja como diantis. «Me dio miedo, papá». Esa noche, Ramiro no durmió. Se quedó sentado en la sala con las luces apagadas, mirando hacia la calle, esperando que algo o alguien apareciera. No pasó nada, pero tampoco se sintió en paz. Durante las siguientes semanas, los ruidos se hicieron más frecuentes. Golpes secos en la parte trasera del taxi mientras conducía. Sombras que cruzaban la banqueta justo cuando el semáforo cambiaba. Y cada vez que encendía el motor, el espejo retrovisor le devolvía la misma sensación, aunque alguien lo acompañaba. No había risas, no había gritos, solo esa presencia muda, insistente, que parecía hablarle sin palabras, como si le dijera que no olvidara, que no pretendiera que nada había pasado, que todo lo que vivió en esa madrugada aún estaba en curso. Y aunque Ramiro intentaba aferrarse a la lógica, a lo cotidiano, sabía que había cruzado una línea, una que no tenía vuelta atrás, porque hay cosas que no se ven, pero que siguen ahí encalladas, mirando a Ramiro. No era alguien que buscara explicaciones en cosas raras. Siempre había sido práctico, de los que creen que todo tiene causa lógica, pero esa certeza comenzaba a resquebrajarse. Las coincidencias ya no parecían coincidencias, y las preguntas, lejos de apagarse, se acumulaban como polvo bajo una puerta cerrada durante años. Una tarde, mientras esperaba una carrera en la base, se armó de valor y decidió hablar con don Emiliano, uno de los taxistas más antiguos del grupo. Era conocido por saber rutas de memoria y por haber trabajado en todo el Valle de México cuando aún se usaban radiotaxis. Sin rodeos, Ramiro le preguntó si alguna vez había oído hablar de San Mateo de las Cruces. Don Emiliano frunció el ceño, como buscando en sus recuerdos. «San Mateo», repitió. «Pues hay varios San Mateos, pero ese, el que dices, no me suena. ¿Dónde queda?». Ramiro le describió el trayecto, la carretera, la desviación sin señal, el camino de tierra con niebla. El hombre lo miró en silencio durante varios segundos. «¿Dijiste que era una entrada sin nombre?», preguntó finalmente. Ramiro asintió. Don Emiliano bajó la voz. «Mira, hijo, yo no soy de espantarse fácil. Puro ojos secos. Por esa zona que describes, hubo varios reportes de desaparecidos. Gente que se metía por veredas así y no salía. Incluso hubo un reportaje en un periódico local, pero después ya no se habló más». Ramiro sintió un cosquilleo en el estómago. «¿Y qué decían?», preguntó. Don Emiliano se encogió de hombros. Que era zona de brujas. Otros decían que había minas abandonadas. Algunos afirmaban que ahí vivía gente que ya no era gente. Lo típico, pero nadie iba a comprobarlo.
Era más fácil evitar esos lugares. Esa noche, al llegar a casa, Ramiro buscó en internet. No había mucho. El nombre del pueblo aparecía en un par de listados de localidades rurales, pero sin información útil y sin fotos, sin datos de población, como si existiera solo de nombre. Encontró, sin embargo, un artículo viejo de 1987 que mencionaba incendios forestales en ranchos de la zona. Describía cómo varias familias abandonaron sus tierras por miedo a que el fuego regresara. Zona inhabitable, decía un recorte digitalizado. Desplazamientos silenciosos. Ramiro sintió que todo encajaba demasiado bien. La tierra negra, la niebla densa, la ausencia de sonido, como si ese lugar, de alguna forma, se hubiera detenido en el tiempo. O más bien, hubiese quedado fuera de él. En los días siguientes, cada vez que alguien mencionaba un viaje hacia el norte, Ramiro encontraba la forma de negarse. Ya no se acercaba a esas rutas. Cambió su rutina. Prefería trabajar de día, donde la luz podía espantar cualquier sombra. Pero incluso así, nunca volvió a sentirse completamente a salvo, porque ahora entendía que algunos destinos no están en el mapa, y que hay caminos que no se eligen, se abren solos. Pasaron los meses. Ramiro intentó rearmar su rutina con los pedazos que le quedaban de certeza. Manejaba solo de día, hacía pausas largas entre carreras, y rara vez se alejaba más de unos pocos kilómetros de su casa. Ya no hablaba mucho con los demás choferes, no porque no confiara en ellos, sino porque sabía que lo que vivió no podía contarse sin perder su forma. Había cosas que solo se entienden si se sienten, y él las sentía. Todavía guardaba la fotografía en su billetera. No él la mastroba, no él la enceguaba, pero cada tanto la sacaba y la observaba en silencio, como quien ve a alguien que ya no está. El papel estaba más doblado, más amarillo, pero el rostro seguía ahí, inmutable. Irma le había preguntado varias veces si todo estaba bien. Él decía que sí, sin convencimiento. Ella lo miraba sabiendo que no, pero ya no insistía. Con el tiempo, incluso Luz Helena dejó de mencionar a la mujer de la banqueta. Aunque Ramiro sospechaba que la seguía viendo de vez en cuando, nunca volvió a preguntarle. No quería escuchar una confirmación. Una noche, luego de una jornada corta, se quedó en la base conversando con un chofer nuevo. Hablaban de rutas, de tráfico, de lo difícil que era encontrar clientes después de las 9. Ramiro miró el reloj y decidió irse. Se subió al taxi, encendió el motor y ajustó los espejos. Fue entonces que ocurrió. No hubo ruidos, no hubo ni solo el reflejo. Por una fracción de segundo, en el espejo retrovisor, vio un movimiento en el asiento trasero, una silueta inmóvil, con sombrero. No alcanzó a ver el rostro. No quiso mirar más. Giró la cabeza lentamente hacia el respaldo y no había nadie, pero el aire dentro del coche se había vuelto más espeso, como en aquella madrugada. No encendió la radio, no tocó su celular, solo condujo en silencio. Tomó las calles más iluminadas, rodeó varias cuadras antes de decidir volver a casa. No sabía exactamente qué buscaba o qué evitaba. Al llegar, estacionó frente a la banqueta. Se quedó dentro del coche por varios minutos. No bajó de inmediato. Miró el espejo una última vez. Estaba, pero su reflejo parecía distinto, cansado, marcado, como si, desde esa noche, ya no fuera exactamente el mismo. Apagó el motor y salió sin mirar atrás. Subió las escaleras en silencio, dejó las llaves sobre la mesa y se sentó en la sala, a oscuras. Escuchó a su hija respirar desde el cuarto, a su esposa moverse entre las cobijas. Y en medio de esa quietud, una idea se formó en su mente, tan clara como el primer día. No todos los viajes terminan cuando uno cree. Algunos siguen, silenciosos por dentro. Y desde entonces, cada vez que sube a un pasajero nuevo, Ramiro revisa 3 veces el retrovisor, solo para estar seguro de que la persona que ve es realmente alguien vivo.